Presentan en este ejercicio que un diseñador crea un nuevo logotipo para el sitio web de su compañía. En el programa que está usando, cada píxel de un archivo de imagen tiene una coordenada XY, donde el origen es 0,0 y está en la esquina superior izquierda de la imagen. Esto es que vamos a suponer que mi origen está como por acá, ¿cierto? Esta es la pantalla, es la zona de pantalla, entonces digamos que este es el 0.0, o sea, en la parte superior izquierda, ¿correcto? Y también aclaran algo bien interesante, y es que la parte X, el eje X, dice donde el más X apunta a la derecha y el más Y apunta hacia abajo. O sea que si lo fuéramos también a representar gráficamente, estaríamos hablando como algo así. Correcto, el más X a la derecha y el más Y hacia abajo. Tengan en cuenta, pues este normalmente uno lo toma siempre a la derecha, pero este sí va a tener un cambio, este sí va a tener su cambio respectivo con respecto a este. Entonces para que lo tengan muy en cuenta, y es que este lado va a estar hacia la derecha, pero este lado positivo, uno en general toma el negativo, este más Y bajando como negativo, pero para este problema en particular, tiene que el bajar es positivo, correcto. Las distancias se miden en píxeles. El diseñador traza una línea del punto 10,20 al punto 210,200. Entonces yo la voy a hacer por acá, voy a mostrar cómo sería. Voy a traer eso que me están diciendo en palabras, lo voy a expresar así. Entonces él toma, lo voy a colocar, digamos por acá, no sé, en cualquier parte. Eso es muy simbólico, para que lo tengan en cuenta, y es, traza una línea desde este punto, esta es la línea que me están diciendo, traza una línea desde el 10,10 hasta el 210,200. Y luego dicen, quiere trazar una segunda línea que parta del 10,20, o sea que parta desde el mismo punto, ¿cierto? Tenga 250 píxeles de longitud, o sea que de este valor me están dando la magnitud, del vector B me dan la magnitud, y forme un ángulo de 30 grados medido en sentido horario a partir de la primera línea. Observen que aquí está el dibujo y observen cómo el ángulo de 30 grados es medido para esta parte hasta acá, o sea, medido con respecto a esta línea primera. En realidad yo lo que tengo son dos vectores, tengo el vector A, tengo el vector B, ambos nacen desde el mismo punto, al menos los ponen así, los dibujan desde el mismo punto, correcto. Y el uno tiene con respecto al otro un ángulo de 30 grados, correcto. Dice en qué punto debería terminar la segunda línea de su respuesta al píxel más próximo. Esa es la primera pregunta. En otras palabras, ¿qué coordenadas? Si yo estuviera hablando de coordenadas, entonces si yo lo voy a ubicar aquí en coordenadas X, Y, ¿cierto? ¿Cuáles serían estos dos valores para estas dos coordenadas? Entonces yo tengo estas dos coordenadas, ¿cuáles son las coordenadas del punto B? En realidad eso es lo que me están preguntando. Entonces inicialmente lo que los voy a invitar a hacer es a que tomemos este ángulo alfa, a que calculemos este ángulo alfa que hay acá. Entonces este ángulo alfa lo vamos a tomar por trigonometría. Miren el cálculo que voy a hacer es tomar, voy a formar un triángulo, voy a tomar un color verde y observen el triángulo que voy a dibujar acá hasta este punto. Esta es una primera línea y esta es una segunda línea. Observen que y voy a aplicar para hacer este triángulo de acá, para hallar este ángulo de acá, estoy marcando aquí con una sombra verde este ángulo alfa, estoy marcando acá, voy a tomar esta longitud y esta longitud que son conocidas. Entonces, este cateto adyacente y este cateto opuesto son conocidos. El cateto opuesto, en este caso, este cateto opuesto, será la resta de 200 menos 20, ¿correcto? Porque son los valores de Y. Este es un valor de Y,
y este es el otro valor de y. Entonces, si quieren, uno lo llamo y1 y otro lo llamo y2, ¿cierto? Entonces, si resto estas dos alturas, 200 menos 20, me da el valor de este cateto opuesto. Y lo mismo pasa para estas x. Este es el valor de la coordenada del punto, entonces lo voy a llamar x2, y este es x1. Y entonces si resto las x, si resto x2 menos x1, o sea 210 menos 10, me va a dar cuánto tiene de largo este cateto adyacente. Y entonces aplico tangente. La definición de tangente es cateto, tangente de un ángulo, ¿cierto? Vamos a escribirla por acá. Tangente de un ángulo en un triángulo cualquiera, y llamemos el ángulo alfa, va a ser igual a dividir el lado opuesto a lo que mide el lado opuesto sobre lo que mide el lado adyacente, la definición de tangente. Entonces, si yo tengo esa definición clara y yo sé cuánto mide en este triángulo, cuánto me mide este lado opuesto y este lado adyacente, despejo tangente, despejo el ángulo, tangente a la menos 1, resto los valores de y sobre los valores de la x, y entonces me da este valor. Bueno, usted pues se preguntará, bueno, ¿para qué este valor? Pues este valor va a ser muy interesante porque voy a tomar un segundo triángulo y se los voy a mostrar acá. Voy a tomar un segundo triángulo, que sería, y lo voy a poner acá. Ya voy a tomar ese lado B, pero ya miren que la abertura que tiene ese lado, el lado B, la abertura que tiene, con respecto siempre a la horizontal, o sea, ya con respecto a esta horizontal de acá, que es esta misma horizontal de acá, la abertura tiene un valor de 41.99 que me dio este, más 30 que me da este, entonces tiene un valor de 71.99. Y tengo el valor de esta hipotenusa. No se les olvide que este valor de hipotenusa, este lado de acá, yo ya lo conozco, ese lado lo conozco, ese lado mide 250 píxeles. Y entonces, conociendo esos valores, yo puedo conocer cuánto hay en los lados. Y lo voy a colocar aquí con un color diferente, lo voy a colocar con una línea amarilla para que ustedes lo observen. Entonces yo ya puedo saber cuánto hay de aquí hasta acá, y lo mismo cuánto hay de acá hasta acá. Yo ya puedo conocer esos valores. Entonces voy a hacer un poquito de cálculo aquí, más que de cálculos de trigonometría, para sacar esas componentes. Vamos a sacarlos por acá y aquí las tengo. Ahí están. Entonces recuerden, esta hipotenusa vale 250. La hipotenusa vale 250, fue un valor que me lo dieron en el problema, por aquí les lo estoy mostrando, 250. Este lado vale 250. Yo quiero saber sus componentes, o sea, cuánto vale este lado y cuánto vale este lado. Entonces lo que hago es, como este lado es el adyacente, este que tengo acá es el lado adyacente, y quiero saber cuánto vale, entonces le aplico coseno, ¿cierto? Y me da redondeo, me da 77. Listo. Quiere decir que de aquí a acá hay 77. Correcto. Y este lado en Y le aplico seno de este ángulo, y me da 71.99. Seno de 71.99 por 250 y me da 238. Aquí tengo estos dos valores, ¿cierto? No se le puede olvidar que este 77 es lo que mide este lado. Este lado mide 77, no le estoy colocando signos. Y este lado mide 238. 238, correcto. Pero ahora yo necesito saber o identificar son los valores del píxel. O sea, ¿qué valor debe tener este píxel acá? Y entonces pues ya será muy fácil, porque recuerden que aquí este valor estaba a una altura, aquí había una altura de 20, porque él arrancó desde acá teniendo una altura de 20, la Y era 20,
Y quiere decir que si le sumo 238, entonces estaríamos diciendo que está arrancando en 258, ¿verdad? 258. Y este valor aquí arrancó en 10, y si le sumo 77, entonces el píxel de acá tiene un valor de 87. En otras palabras, si yo lo quiero escribir en coordenadas, yo estaría escribiendo este valor así, en coordenadas. Vuelvo y lo explico. Él arranca en el eje, este lado X vale 77, pero arrancó desde el punto número 10, el píxel 10. Si yo al píxel 10 le sumo 77 píxeles que mide este lado, me llega hasta el píxel 87. Entonces por eso el BB me da el píxel 87. Y si yo al píxel, recuerda que en Y, ya acá, este era el píxel 20. Estos son los valores que estoy tomando, 10,20. Y si yo al valor de Y en 20 le sumo 238, que es lo que mide este lado de acá, entonces me llega el píxel 258. Por eso digo yo que en coordenadas, estas serían las coordenadas de este punto. El 87,258, que era la primera pregunta del problema. Muy bien. Ahora dicen, ahora el diseñador traza una flecha que conecta este extremo de A con este extremo de B. Vamos a colocarlo por acá. Traza esta línea de acá. Aquí es el numeral B. Esta línea la voy a colocar acá con un color naranja. Traza esta línea de acá a acá. Esta línea es esta línea que la traza el diseñador y arranca desde esta coordenada. Recuerden que la coordenada de este punto era 210,200 y la coordenada de este punto B, x, y, la acabamos de encontrar, es 87,258, correcto. Y entonces preguntan, determine la longitud y la dirección de esta flecha. Esta flecha, ¿qué dirección tiene y qué magnitud tiene? Entonces aquí vamos a utilizar un concepto pues de trigonometría, es un concepto básico de trigonometría, y es la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos, ¿cómo se hace? Se hace restando los valores de la X y se eleva al cuadrado, los valores de la Y y se eleva al cuadrado. Observe que yo lo que hice acá fue restar esta X menos esta X y restar esta Y menos esta Y. Eso tiene una lógica y tiene una explicación, y es que yo estoy armando un triángulo, correcto. Observen que lo que yo estoy en realidad armando es un triángulo que es de aquí a acá, me da la resta de las X, o sea, cuánto vale este lado, y de acá a acá es la resta de las Y. Y entonces si yo hago esto al cuadrado, estos catetos al cuadrado me está dando el valor de la hipotenusa. Por ahí es donde sale la formulita aquella de la distancia entre dos puntos. Correcto, entonces miren cómo resto esta X menos esta X y lo elevo al cuadrado, y esta Y. Me preguntan si el orden es importante. El orden no es importante porque al elevar al cuadrado pues da un valor positivo, correcto. Y entonces obtengo un valor de, aquí lo voy a obtener, 136 píxeles, correcto. Si lo redondeo pues a píxeles enteros, píxel más redondeado. Lo otro es hallarle este ángulo de acá. Entonces vuelvo y aplico trigonometría. Miren que este problema tiene unos conceptos de trigonometría bien interesantes. Entonces me voy a traer por acá los valores para hallar también este ángulo, que es el ángulo comprendido acá entre esta línea anaranjada y la línea verde que baja, el cateto opuesto, tangente a la -1, de lo que vale este cateto opuesto sobre este cateto adyacente. Ojo, que para saber cuánto vale este cateto, resto las X, y para saber cuánto vale este cateto, resto las Y. Por eso estoy colocando 123 y por eso estoy colocando 58. ¿Cierto? Miren que aquí estoy colocando siempre estas son las Y, estas
esta es la Y, esta es la X. Miren que si restan las Y, serían, en este caso, 200 menos 258 menos 200 y 210 menos 87. Correcto. Muy bien, entonces aquí ya tengo, también la menos 1 me da alrededor de unos 64 grados que vale este B. ¿Cierto? Este B me está dando alrededor de unos 64.75, 65 grados. Está ahí, me estaría dándome ese resultado. Que si lo mido desde el valor desde esta línea, o sea, si yo doy la respuesta desde esta línea, acá punteada, la línea que sí, desde mi línea punteada, observen. Entonces yo estaría tomando a 64, le sumo 90 y me da 154.75. Si estoy midiendo el ángulo desde el más X. O sea, recuerden que este es el eje más X, así lo definí. Más X. Entonces, si es todo el ángulo desde el más X bajando, me daría 154 desde el más X. O en otras palabras, al sur del este. Esa es otra forma de decirlo. Al sur, tirando al sur, pero empezando en el este. Del este. Que sería otra manera de decir la dirección. Correcto. Y así hemos terminado este ejercicio.